Gracias Juan Carlos y gracias por la oportunidad también de poder transmitir. Para nosotros es una felicidad y emoción total de también estar en Colombia y Panamá para poder llevar todo lo mejor en tecnologías de cambio transformacional, no solo en lo que es programación neurolingüística, sino todas las otras tecnologías que se complementan muy bien para poder tener éxito y resultados, ¿no? Entonces, gracias por darte este tiempo para que podamos tener esta entrevista en nuestro canal de HPNL y muchas personas nos puedan conocer y toda la audiencia de Colombia y Panamá nos puedan también ya esperar con los brazos abiertos porque ya tenemos noticias concretas de cómo vamos a estar por allá. Muchas gracias. La razón por la cual decidimos hacer esta presentación es porque la semana pasada hice un vivo también con una gran amiga en Panamá y me llamaba muchísimo la atención que muchas personas preguntaban acerca de la situación en este momento, de la ansiedad que me genera este encierro, este acuartelamiento, de la angustia, de mi actitud frente a los hijos cuando son pequeños, cómo puedo manejar todo esto. Y yo dije, pues yo puedo ayudarlos en ese momento y efectivamente lo hice, pero si alguien más puede apoyarnos en este momento y que tiene una gran acogida en Perú, sería Fabián. Fabián que lo ha hecho, lo he visto, ha sido concreto en su trabajo allá en Perú y por eso quisiera preguntarte cómo las personas pueden manejar este tipo de emociones que se están dando. Bien, en realidad este es un fenómeno mundial y también hay muchas estrategias que podríamos utilizar para poder sobrellevar esto. Justo he estado en alguna sesión esta semana e hice algunos videos esta semana también con respecto a esto. Lo primero tenemos que considerar de que nosotros, que nunca es el externo exterior lo que puede influenciar en nuestros resultados, ¿no? Ya sea en nuestros objetivos, en nuestra vida social, personal, familiar, empresarial, profesional, nunca es el entorno, porque es una realidad que está hecha para todos, sino es como nosotros procesamos la información del exterior. Y ahí es donde vienen las herramientas que tú puedas tener para que puedas tener control de tus pensamientos, de tus emociones y de tu fisiología, porque si tú eres capaz de hacer esto, lo que va a salir después de esta cuarentena son ideas, va a ser creatividad, va a ser tomas de acción, formas de pensar diferente, nuevos hábitos, nuevos aprendizajes, una nueva conciencia, ¿no? Que para otras personas que no se han preparado en mente y corazón, en creencias, en valores, en pensamientos, en emociones, lo que va a salir de esta cuarentena va a salir una persona con más miedo del que entró a la cuarentena, ¿no? Entonces, siempre es importante resaltar esto que no es necesaria, no es el exterior lo que está afectándonos a nosotros, sino es cómo nosotros procesamos la información. Justo estaba leyendo unos anuncios o unos artículos empresariales que muchas de las empresas top en el mundo hoy fueron creadas en momentos de crisis como la de ahora. Entonces, siempre un momento de crisis es un momento de oportunidad, pero son las personas que se prepararon mentalmente y emocionalmente los que van a aprovechar para reinventarse, aprender nuevas cosas, nuevos hábitos, redirigir sus emociones para poder salir de esta cuarentena, salir de esta pandemia y realmente poder tener mejores resultados mientras estamos en la pandemia y cuando salgamos, ¿no? Porque no tampoco es esperar cuando salgamos, sino siempre hay algo que tú puedes hacer ahora con respecto a tus objetivos en el futuro, ¿no? Entonces, ese es el principal mensaje que les quería dar porque ¿qué tan fuerte puedes ser tú emocionalmente y psicológicamente ahora en momentos de pandemia, en momentos de crisis? Es qué tan fuerte te has venido preparando en el tiempo. Entonces, cuando nos agarra este tipo de crisis y nos agarra fuertes emocionalmente, es fácil generar oportunidades, ser creativos para dar soluciones y conseguir nuestros objetivos. Lo que no pasa con personas que nunca han estado practicando con ellos mismos, ¿no? Si no son fuertes mentalmente, entonces les agarra una crisis y de pronto no saben qué hacer, se desesperan. Y a mayor miedo, a mayor desesperación, peores decisiones y menos creatividad. Entonces, la vida en vez de ir creciendo, va decreciendo. Entonces, siempre va a depender de qué tan fuertes estamos todos, cómo estamos tomando el entorno. Es una realidad para todos, pero sabemos de que muchas personas, muchas empresas, muchos emprendedores van a nacer justo de esos momentos de pandemia. De unos 5 años hablaremos de ellos y diremos, hace 5 años cuando hubo esta pandemia, son estas empresas los que se dedicaron realmente a confiar en el futuro, en sus objetivos, en ellos mismos, ¿no? Entonces, esa es la realidad que le recomiendo a todos, es la realidad por la que
nosotros como HPNL también estamos trabajando, ¿no? Listo. Fabián, gracias. Y si hay dentro de los asistentes algunas personas que en este momento han pasado ya más de 20 días en esta cuarentena y se sienten aún sin fuerza y con una gran incertidumbre hacia el futuro, ¿cómo les podríamos ayudar? La mejor forma de entender esto es lo siguiente. Eh, Justo lo había comentado eso ayer también en el video. Nosotros siempre va a haber incertidumbre, la incertidumbre siempre está. Cualquier persona, incluso en cualquier momento que tú quieras, incluso en tu mejor momento o en tu peor momento, cuando tú planteas un objetivo, siempre hay un grado de incertidumbre. Pero la diferencia o lo que tienen que tener en cuenta las personas es que la incertidumbre va a depender del enfoque de incertidumbre que tú tengas, porque si tú tienes incertidumbre sobre el proceso, es un problema, pero si tú tienes incertidumbre, mejor dicho, sobre el proceso, podría ser una ventaja, pero sobre ti mismo ya es un problema, ¿no? Lo que tendríamos que hacer nosotros es crear certeza en nosotros mismos de que tenemos las estrategias, los recursos, la conciencia de que podemos salir de momentos difíciles, porque nuestro plan va a cambiar en todo momento, siempre va a cambiar, entonces sabemos que va a haber incertidumbre en el proceso. Ahora más con el tema de la pandemia, tenemos incertidumbre en que si vamos, todo lo que hemos planificado para el 2020, si lo vamos a alcanzar o no, qué posibilidades tenemos, cómo está reaccionando nuestro público objetivo, cómo van a reaccionar nuestros productos, empresas que tienen que reinventarse y ofrecer nuevos productos al mercado, porque la incertidumbre más va a estar en el proceso, en lo que pueda suceder, pero lo que realmente va a definir las personas que salen de este problema y consiguen con éxito sus objetivos es la certeza y la seguridad que puedan tener con ellos mismos. Es como si tú realmente eres consciente y has trabajado en ti, tienes la confianza y la seguridad, las creencias, tus valores están alineados, tus emociones también, entonces sabes que las decisiones que vas a tomar, independientemente pase lo que pase, se alargue la pandemia, no se alargue o esto empeore, uno tiene la confianza en sí mismo de que va a poder salir de momentos difíciles. Entonces, más que todo lo que recomienda a las personas es que trabajen en su confianza en ellos mismos, porque tienen que trabajar en confianza en ellos mismos. El camino en sí puede cambiar, no sabemos cómo esto, si va a mejorar o va a empeorar o va a desaparecer de un día para el otro. Independiente pase, lo que va a determinar el éxito que tú puedas tener es qué tanta confianza tienes en tus recursos y en ti mismo. Y para que tú puedas tener esa confianza, tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Tienes que hacer cosas como entrenarte, meditar, leer libros, generar nuevas formas de pensamiento, entrar a nuevos entrenamientos más didácticos, llevar sesiones de coaching o de programación neurolingüística o de hipnosis, o ya simplemente ir generando, porque cuando uno siente que está aprendiendo más cosas, su confianza personal también aumenta. Entonces, eso es bastante bueno para nosotros. Entonces, tenemos que entender de que tenemos que mantenernos en aprendizaje constante y también el manejo de nuestras emociones, porque ponte a pensar, tú tienes dos formas de sentir, ¿no? Las positivas y las negativas. Si sientes mucho miedo, desesperación, ansiedad, las decisiones que tomes probablemente no sean las más adecuadas. Entonces, ¿qué te conviene? Te conviene entrenar tu cuerpo, te conviene entrenar tu corazón, tu fisiología, tu mente inconsciente a sentir gratitud, a sentir bienestar, a sentir felicidad, incluso en tiempos de crisis, porque ese tipo de emociones las puedes crear desde adentro, desde lo que tú te dices a ti mismo y lo que tú representas a ti mismo. Entonces, es un poco darle el control a las personas para decirles, oye, tú puedes sentir como quieres sentirte ahora. ¿No sería lindo que te sientas agradecido todos los días? Todos me dirían que sí. Bueno, hay formas para hacerlo y que sea consistente para que vivas en esa vibración constante y puedas atraer las cosas que más te gustan, ¿no? Porque al final, como lo dije al inicio, todo va a depender de cómo estás respondiendo tú internamente, más no el contexto, porque siempre hay problemas, ¿no? Hoy es la pandemia, quizás el próximo año pueda haber otro tipo de recesión o lo que pueda pasar, ¿no? Perfecto. Me encantaría agregar algo. Cuando yo llegué de Perú, yo tuve que empezar a crearme como mm, coach, master coach, tanto a nivel en redes sociales, también haciendo mi página y dándome a conocer. Y yo buscaba, era un eslogan que tuviera mucho que ver con lo que soy yo y con todo lo que el entrenamiento que había recibido. Y siendo consecuente con la respuesta que acabas de dar, yo coloqué el poder está en ti. ¿Por qué lo colocaba? Porque todo lo que yo pueda generar en la vida, bueno o malo, es en mí. Dentro de mí hago posible las cosas. Entonces,
de acuerdo a lo que nos decías, si hay pandemia o no hay pandemia, solo yo puedo tener el poder interior de salir adelante. Entonces, a mí me encanta lo que estás diciendo porque definitivamente veo que me enfoqué bien, Sí, realmente. definitivamente. Y es la única forma, créeme. Eso no es, Sí, no es opcional, no es opcional. No es como si quieres, piensas en ti o crees en ti. No, en realidad es una declaración que debemos tomar al 100%, ¿no? perfecto. Fabián, me gustaría también que nos contaras un poco acerca de ti, acerca de cómo has vivido toda esta experiencia de PNL y de éxito, porque lo he visto, soy fiel eh, de la experiencia que has tenido. Me ha impactado tu equipo de trabajo, todos ellos en HPNL son personas muy queridas que aman su trabajo, que se quieren entre sí. Tu crecimiento económico, tu crecimiento como persona, HPNL que empezó en Perú y luego ha venido yendo a crecer en los diferentes países, pues es algo sorprendente que me encantaría que pues las personas que nos están viendo lo conocieran. Claro que sí, gracias. Bueno, en realidad yo soy ingeniero industrial de profesión. Desde pequeño siempre estuve leyendo algunos libros de motivación, autoayuda, de cómo podíamos hacer mejor las cosas, ¿no? Pero más que cómo depender de los recursos, era cómo yo puedo hacer mejor las cosas, cómo puedo pensar diferente. Llega un momento en donde decido, bueno, salir del colegio, estudiar ingeniería industrial, entro a la universidad, termino muy bien, salgo muy bien de la universidad, consigo un buen trabajo como ingeniero industrial y me voy desarrollando por más de 7 años, escalando propiamente mientras más me desarrollaba como ingeniero industrial en lo que es minería y construcción, ¿no? Dentro de todo este proceso que yo iba asimilando, era algo que a mí me gustaba hacer, me gustaba trabajar como ingeniero, era muy bueno haciéndolo, y, pero llegan momentos en donde uno empieza a cuestionar si eso es lo que realmente quieres hacer por toda tu vida, ¿no? Son momentos que probablemente todos los tenemos que tener en algún momento de nuestra vida, ¿no? Porque uno nunca sabe, siendo consciente realmente de cuál es su propósito, qué es lo que quiere hacer después o a qué se va a dedicar toda su vida, sino que llegan momentos que tienes que estar totalmente atento para decir, ¿realmente es esto lo que quieres hacer toda tu vida? Entonces, empecé a recibir señales como se manifiesta en la mente inconsciente, malestares, dolores de cabeza, conflictos y todas esas emociones que uno siente cuando hay problemas, cuando una persona sabe que no está haciendo lo que debería estar haciendo, ¿no? Es como que llegaba al trabajo y de pronto un lunes no sentí esa emoción de querer ir a trabajar y no sentí esa emoción de crear algo nuevo. Entonces empecé a consultar, por más de que me iba muy bien, yo era muy querido por la gerencia de la empresa donde yo trabajaba, y tenía que ponerme a pensar, ¿es esto lo que realmente quiero yo? ¿Qué es lo que quiero hacer durante toda mi vida? Entonces es ahí cuando vienen diferentes decisiones y digo, bueno, de repente es la empresa, de repente tengo que cambiarme a otra empresa. Quizás no es el hecho de que yo esté haciendo lo que estoy haciendo, sino cambiarme a otra empresa. Entonces me cambio a otra empresa, recibo la gerencia en todo lo que es gestión de contratos, suministros, y de pronto estoy implementando, duré solamente 2 meses en esa empresa porque dije, no es la empresa, soy yo. Creo que no es el hecho de que yo pueda seguir continuando con lo que estoy haciendo, sino hay algo más que hay detrás, y entonces me sumerjo un poco más para poder encontrar esa respuesta, ¿no? Después de muchos viajes, de muchos riesgos que tomé, los tomé con mi primer socio, que fue Jimmy, con quien iniciamos toda esta idea loca de algún momento salirnos, luego con mi esposa, para que podamos, que se reintegra el equipo, y luego el equipo del HPNL fue teniendo gente de mucho amor, de mucho cariño, de mucha categoría, que nos fue ayudando a construir eso, que fue poco a poco, porque tomamos grandes riesgos desde el inicio, tomamos muchos riesgos desde yo dejar toda mi carrera profesional de más de 7 años, ocupando muy buenos puestos en empresas donde ya tenía currículo armado, con diferentes especializaciones. Si sumamos los 5 años más de universidad, estamos hablando de 12 años que había invertido en todo esto, ¿no? Entonces,
llega un momento en donde quería encontrar algo nuevo, algo diferente, y es ahí cuando yo finalmente encuentro lo que es la programación neurolingüística. Lo hice en Canadá, cuando estuve por Toronto, y encontré y me quedé tan pegado a esto que dije, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es esto de que puedes programar tu mente inconsciente? Eso es lo que quiero, porque antes ya había probado un poco lo que es el coaching, pero ya saben lo que yo pienso, el coaching ayuda hasta cierto punto, no es tan eficiente como trabajar realmente emociones negativas o trabajar realmente a profundidad con la mente inconsciente, ¿no? Entonces, habían cositas que me quedaron como que el coaching no es suficiente. ¿Qué pasa si una persona tiene mucho miedo, tiene traumas? ¿Cómo lo puedo ayudar? Entonces, es esa misma curiosidad lo que me llevó a encontrar, porque el que busca encuentra. Entonces, llegué a encontrar alguna vez en una librería de Toronto un libro que me cambió la vida, mi percepción de que la programación neurolingüística realmente es lo que tú necesitas para trabajar y generar esa programación mental que tú necesitas para tener éxito. Y luego ya empieza toda la aventura, empieza el tema de la sociedad como tal, luego empieza el crecimiento, empezamos a tomar algunos riesgos, empezamos a emprender, empezamos dando charlas pequeñas hasta que luego fuimos creciendo rápidamente, teníamos que adaptarnos rápidamente a los cambios, teníamos que tomar decisiones de crecer. En un momento éramos 3 personas, luego éramos 10, luego éramos 12, luego 15. La oficina cada vez nos quedaba más pequeña, cada vez teníamos más alumnos, cada vez teníamos más programas y tuvimos que tomar y reinventar y programarnos a nosotros mismos para ser capaces de crecer con la empresa, ¿no? Porque algo que siempre me gustó aprender desde el mundo empresarial es de que uno tiene que aprender a crecer, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a una persona, a un empresario, ¿quieres crecer? Te va a decir que sí, pero si le preguntas cómo es crecer o qué significa crecer para ti, probablemente no tenga la respuesta, porque crecer significa enfrentar tus miedos de crecimiento, tus miedos de asumir mayores responsabilidades, tus miedos a visionar un poco más a invertir mucho más dinero y combatir la incertidumbre que tienes en el camino, los fines de mes y todo eso. Entonces, pienso que eso es parte del poder crecer y todo esto es gracias a la programación neurolingüística. Yo me imagino que es por eso que cuando vinimos a Perú y dijimos, porque estuvimos bastante tiempo en Estados Unidos, cuando vinimos a Perú dijimos, todo el mundo debería saber programación neurolingüística y por eso no solamente iniciamos con los coaches, conferencistas o psicólogos, sino que también a todos los empresarios, emprendedores, padres de familia que necesitan estas herramientas para programar su mente en base a lo que quieren, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco el resumen de toda la historia, de toda la línea del tiempo que hemos tenido. Y bueno, ahora el HPNL es lo que es y con la visión de poder crecer mucho más este año, en el 2020 y en el 2021 muchísimo más, ¿no? Claro que sí, qué bueno. Esta pregunta que te voy a hacer tiene mucho que ver con lo que nos acabas de decir. Entonces, ¿por qué razón la PNL es la ciencia del éxito? Tiene mucho que ver porque tú eres un ejemplo del éxito. Sí, muchas gracias. Cuando uno aprende programación neurolingüística a partir de los creadores, uno entiende de que la programación neurolingüística ha nacido basado en modelados que se han hecho en el campo más de la terapia clínica, como la hipnosis clínica con Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls, Gregor Bateson, Alfred Korbisky y otras personas que influenciaron en la creación del modelo, ¿no? Entonces, uno inicia con eso, pero si tú te das cuenta, una vez yo me hice esta pregunta mientras podía investigar, porque era algo que me latía a mí, era que si tú eres capaz de trabajar con unas herramientas para que te puedas liberar de miedos del pasado, de traumas del pasado, de creencias limitantes, todos los conflictos que tú puedas sentir que te impiden a ti alcanzar tus objetivos, entonces realmente la PNL es la tecnología del éxito. Entonces, mientras empezaba a buscar y mientras más me dejaba llevar con la idea de ayudar a las personas a tener más éxito, y la primera persona que tenía que ser ayudada era yo, porque si yo no era capaz de tener éxito, entonces, ¿qué estoy enseñando? ¿No? Un poco, si no eres capaz de ser congruente contigo mismo en tus resultados, entonces, ¿qué estás enseñando? No, no puedes enseñar a ser millonario si no tienes $1.000.000, no, no puedes enseñar a ser un gran padre de familia si tus hijos no tienen buenos resultados, o a ser un gran esposo si no tienes una gran familia en tu casa, ¿no? Una gran esposa. Entonces, siempre para mí me llevó el tema de la congruencia. Desde siempre para mí fue lo más importante. Es por eso que siempre me iba por los caminos más difíciles para poder sentir que realmente estoy haciendo lo que todos deberían enfrentar, ¿no? Entonces,
era un poco lo que yo buscaba. El segundo libro de PNL, de la estructura de la magia, Volumen 2, tiene su título de congruencia, justo porque la congruencia es importante. Entonces, en ese camino de la congruencia, uno es más congruente enfrentando sus miedos, alineando sus creencias, sus valores, liberándose de conflictos, y justamente eso te permite tener éxito. Entonces, era un nivel de conciencia que uno quiere desarrollar, y mientras más investigaba esto, empecé a investigar un poco más a las personas que tenían éxito utilizando herramientas de programación neurolingüística, hipnosis. Encontraba a Oprah Winfrey, encontraba a Serena Williams, encontraba a Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, Michael Jordan, Phil Jackson. Entonces, muchas personas que no solamente en el campo deportivo, porque toda la vida he sido deportista, ¿no? No solamente en el campo deportivo, sino en el campo empresarial. Elon Musk incluso implica que tiene más de 5 coaches o Master Power Coach que le dice que le ayudan a estar constantemente enfocado en las metas que quiere lograr. Entonces, era algo que empecé a entender, de que dije, oye, realmente esto funciona para tener éxito, esto realmente ayuda a enfocarte en los resultados. Y mientras más investigaba y más me daba cuenta, habían muchos casos de terapia que simplemente fracasaban porque nunca le creaban el futuro a la persona, porque si esa persona no tenía nada con qué levantarse al día siguiente o tener un objetivo claro que quisiera alcanzar y que busque su éxito personal, esa persona iba a recaer en eso que han trabajado tanto tiempo. Entonces, empecé a verlo desde el punto de vista de que la programación neurolingüística y todo lo que desarrollamos en la HPNL siempre está aliado al éxito, a cumplir las metas, a cumplir los objetivos y sentir esa sensación de plenitud o fulfillment que una persona debe sentir cuando cumple sus objetivos planteados, ¿no? Entonces, es ahí cuando ya la programación neurolingüística, personalmente para mí, es la tecnología del éxito número uno en el mundo, porque detrás de toda programación mental no hay persona en el mundo de éxito que no haya trabajado en su mente, que no haya trabajado en su alineación de racional con emocional, o alineación de mente-corazón. No hay persona que no haya trabajado realmente en sus creencias, en los cambios que puede haber tenido en las formas de pensamiento para conseguir más resultados, ¿no? Entonces, cuando empiezo a investigar, a leer muchas biografías, llegué a esa conclusión, ¿no? Entonces, PNL definitivamente es la ciencia del éxito, y además también, como lo vengo diciendo últimamente, la PNL es la base que te va a ayudar a entender mucho más las demás tecnologías, ¿no? De hecho, que no es solo PNL, de hecho que hay Timeline Therapy como el PNL avanzado, hipnosis, los diferentes tipos de hipnosis, psicología energética, EFT Tapping, HERMAT, o el Psyche, que son tecnologías diferentes que te ayudan a cambiar creencias limitantes y a liberarte de emociones negativas. Pero creo que la PNL es la mejor herramienta para entender cómo funciona tu mente. Entonces, ese es, creo, el primer paso para tener éxito. Si tú entiendes cómo funciona tu mente, vas a tener éxito. Es inevitable, ¿no? Entonces, es imposible no tener éxito después de haber aprendido realmente lo que es la programación neurolingüística, ¿no? Y de la mano con la congruencia, porque la PNL no se aprende de forma consciente en un libro, o no se aprende de forma muy racional como si estuvieras en la universidad aprendiendo cualquier curso, sino tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que experimentarlo, tienes que tener resultados para que puedas realmente aprenderlo, ¿no? Entonces, la congruencia es re importante, y los resultados es algo que como una presuposición de PNL, siempre estamos basados en resultados. Si tienes resultados, entonces enséñame cómo hacerlo, ¿no? Si tienes $1.000.000, enséñame cómo hacerlo, ¿no? Si tienes una gran familia, enséñame cómo lo hiciste. Si eres un gran conferencista, enséñame cómo lo hiciste. Más no evitar te enseño cómo hacerlo, pero todavía yo no lo tengo, ¿no? Entonces, es un tema que habla mucho de la integración de la mente consciente e inconsciente, ¿no? Entonces, en mi libro justo me atreví a decir que congruencia es igual a éxito, y hablo un poco de congruencia. Y cuando hablo de congruencia y hablo de propósito, lo enlazo a los valores, porque los valores es lo que sale más del corazón, lo que sentimos. Entonces, es una forma de verlo desde el punto de vista de PNL, para que podamos tener en cuenta de que realmente, si trabajamos en esto, vamos a tener éxito, ¿no? Y si lo queremos llevar al campo cuántico, cuando tú estás alineado en mente, corazón, tus creencias, tus valores están alineados contigo, las cosas pasan, te llegan los clientes, te llegan las llamadas, te llegan los regalos y todo, ¿no? Entonces, cuánticamente esto también es bastante poderoso, y esa es una de las pasiones que siempre me gusta transmitir cuando hablo de esto, ¿no? Gracias, Fabián. Te voy a hacer otra pregunta desde una experiencia que tuve cuando inicié el entrenamiento en Perú. Y es que un compañero queridísimo me ha preguntado por qué viene a Perú a entrenarse en PNL
si en Colombia ustedes tienen unos coaches impactantes, increíbles, buenísimos, que vienen a Perú, nos hablan. Eh, Entonces, la respuesta que yo le daba era la congruencia. Y eso, ah, por esa razón fue que yo me fui a Perú a prepararme, a entrenarme como en PNL, como coach y luego como master coach, por la congruencia que hay en ti, la congruencia que hay en tu empresa y porque es clara y transparente. No eso quiere decir que los coaches colombianos sean malos, no, son fabulosos, son grandiosos. Lo que yo quiero es la congruencia. La congruencia es importante. Y Gracias. entonces de ahí me surge una pregunta y es, ¿por qué, qué diferencia hay entre la PNL normal que conocemos de 1970 y es la más reconocida a nivel mundial con la PNL que aprendemos en HPNL, que es PNL avanzado? Bien, gracias por lo comentado hace un momento. Y la verdad es de que sí, hacemos el trabajo y realmente hacemos el trabajo. Con respecto a las diferencias, tenemos que entender de que la programación neurolingüística nace en el año 70, 73, es como que entre esas fechas van naciendo, y gracias a la influencia de Gregory Bateson que se va armando la programación neurolingüística como una estructura, pero tenemos que entender de que la programación neurolingüística no nació como lo que conocemos ahora en el año 73. Lo que nació en el año 73 fue más como un modelo lingüístico, ¿no? La L de PNL que muchas escuelas olvidan enseñar es justo casi la parte más importante, ¿no? Cómo el lenguaje programa el sistema neurológico. El primer libro fue Estructura de la Magia 1. Entonces, primero se hablaba de cómo las personas procesaban los problemas, utilizaban un lenguaje abstracto y nosotros a través del metamodelo podíamos encontrar la causa raíz y llegar a un nivel más específico y básicamente todos los modelos del metamodelo, por así decirlo. Entonces, la PNL nace así. Y digo esto porque la PNL no nace como lo hemos conocido, sino que va evolucionando en el tiempo y de pronto ya entra un poco más el tema de los anclajes y luego va entrando un poco más al tema de los reencuadres y luego se especializa mucho más en el modelado con Dave Gordon y Robert Dilts y luego vamos más profundizando un poco más con las submodalidades, con los anclajes. Entonces, la programación neurolingüística ha sido algo que ha estado en evolución constante, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que la programación neurolingüística no es un modelo ya estático, que simplemente se formó y eso es lo mismo, ¿no? Hay unas personas que malinterpretan esto. La programación neurolingüística ha tenido una evolución, pero es en el año 85 en donde la programación neurolingüística sufre como un divorcio, ¿no? Es como que Richard Bandler y John Grinder hacen sus propias corrientes, pero lógicamente respetando la escuela tradicional. Pero entendiendo también de que así como los conocimientos de conciencia que teníamos en el año 70 eran diferentes a la conciencia que uno podía tener en el año 85 y la conciencia que podemos tener ahora en el 2020, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mientras van avanzando los modelos, Richard crea su propio modelo, John Grinder crea su propio modelo, Richard está más enfocado a la parte de la hipnosis, John Grinder está más enfocado a generar modelos de, digamos, para poder generar anclajes poderosos en el estado presente, que es lo que le llama como nuevo código, que no es nada más que simplemente una extensión de hacer un buen trabajo de anclajes, ¿no? Entonces, es básicamente empiezan los modelos, pero también en el camino empiezan a surgir nuevas leyendas o nuevas personas que empiezan a aportar y trabajar con Richard Bandler y John Grinder. Entonces empiezan a haber personas como Robert Dilts, que ya sabemos es una de las personas que más libros de programación neurolingüística tiene, incluso en español, es la persona que más libros en español tiene, y sacó muchos trabajos de modelado a los genios, tratando de darnos un modelo específico de cómo modelar a las personas, trabajó en el trabajo de volumen de PNL, volumen 1 de PNL junto con Judith Delosier, Richard Bandler y John Grinder. Entonces estaban ya las personas, luego viene Steve Andreas y con Enrique Andreas que ayudaron en el nacimiento de la programación de la lingüística, que también fueron entrenados por Milton Erickson. Robert Dilts también fue entrenado por Milton Erickson, así como lo fue Richard Bandler y John Grinder. Y luego empieza a surgir la nueva conciencia
y la persona que ya venía preparada para trabajar en esta conciencia, pues era Tad James, ¿no? Tad James ya venía trabajando, haciendo bestseller y doctor en lo que es hipnosis, venía trabajando bajo la filosofía Juna, él en sí es Juna, lo que te habla de un nivel de conciencia superior, de donde ya hablamos del ser superior, del uno, algo que vino a desarrollar con Ray Andreas y Steve Andreas después con los programas de PNL espiritual, ¿no? Entonces, con Tad James, creador o el padre de la PNL avanzada, creó esas técnicas de Timeline Therapy, no solo con programación neurolingüística o basándonos en principios de PNL, sino que había mucho lo que es emociones cuánticas, lenguaje cuántico, muchos trabajos de hipnosis con lenguaje indirecto y mucho para poder trabajar y liberar emociones negativas del pasado. Y lo que empezó a descubrir, porque el Timeline Therapy fue con que se tituló como doctor en hipnosis en Estados Unidos, fue justamente poder tener la capacidad de entrar a un nivel de conciencia en donde podemos trabajar de una forma mucho más amplia, lo que quería decir que con la programación neurolingüística avanzada podíamos hacer lo que varias técnicas de PNL hace, en programación neurolingüística con 5, 6, 7 técnicas bien hechas podíamos hacer todas estas, ¿no? Mientras que la PNL buscaba interrumpir el patrón, la programación, la Timeline Therapy te daba para liberarte de todo el miedo que has tenido en tu vida, ¿no? Mientras la PNL te daba un modelo de Fast Phobia Model para liberar una fobia específica con una imagen específica, Tad James te daba el modelo de, con Timeline Therapy, liberarte de todo el miedo o miedos similares con respecto a eso que has tenido en la vida, porque las emociones que tenemos a través de la gestalt de la mente inconsciente son repetitivas, ¿no? Uno va acumulando los mismos tipos de emoción en el tiempo. Entonces has tenido miedo desde los 0 a los 7 años o incluso antes, entonces ese miedo lo has ido repitiendo. Lo mismo con la tristeza, con la culpa y las otras emociones, ¿no? Entonces empezó a crear un modelo mucho más eficiente para el trabajo de emociones. Es por eso que no solamente es programación neurolingüística avanzada, ¿no? Justo en mi Facebook hoy día colgué cuando Dave James fue premiado en los NLP Awards como la persona más influyente en los últimos 35 años de programación neurolingüística, justamente por la creación de ese modelo y además de ser el director ejecutivo de la escuela más grande y más antigua de lo que es PNL en el mundo, ¿no? A la cual nosotros representamos. Entonces, un poco eso es lo que hace la diferencia con Timeline Therapy, y los otros modelos de programación neurolingüística estuvieron más relacionados a un modelo más de anclajes, a un modelo más de modelado, a la PNL espiritual, pero quizás lo que se creó en la PNL avanzada fue un modelo para atacar consistentemente el pasado y para atacar consistentemente el futuro. Lo que quería decir es que si tú te liberabas de las emociones negativas del pasado, tú podías crear el futuro de la forma que tú quieres, ¿no? Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que te pide pensar de que puedes alcanzar tus objetivos, ¿no? Y automáticamente vienen las dudas, los conflictos, las decisiones limitantes o los miedos. Entonces, primero tienes que liberar eso para que después puedas crear tu futuro, ¿no? En pocas palabras, es primero tienes que liberarte de tu mochila emocional del pasado para que puedas utilizar la ley de la atracción. Entonces, Tad James es el que específicamente nos dio un modelo. No hay otro modelo en otros creadores, que por cierto he estudiado con todos, de todos los que les he mencionado, he estudiado con todos, no hay ningún modelo. No quiere decir que los otros modelos sean peores o mejores o este es mejor. Quiere decir que si tú estás en un campo de desarrollo del coaching, si tú estás en un campo de que quieres trabajar la terapia a profundidad y quieres utilizar programación neurolingüística, va a funcionar mucho mejor Timeline Therapy combinado con la programación neurolingüística tradicional. Si tú quieres hacer un trabajo de modelado, probablemente no sea Timeline Therapy o Tad James, probablemente sea todo el trabajo de modelado que trabaja Christina Hall o lo hace Robert Dilts, ¿no? Que es la persona que más ha trabajado en el tema de modelado. Si quieres trabajar más en el lado de, no sé, del coaching como tal y utilizando las palabras y mejorar tus formas de hacer preguntas poderosas e ir a modelos más profundos del metamodelo, entonces podríamos trabajar con la estructura que ha creado Michael Hall, ¿no? Michael Hall es el padre y creador de la neurosemántica con quien me entrené en Inglaterra. Entonces, te dan modelos para que tú puedas saber qué usar, ¿no? Entonces, lo que hacemos en la HPNL es justamente combinar lo mejor que existe en todo lo que es programación neurolingüística en el mundo para darles lo mejor a ustedes en base a lo que ustedes quieren encontrar, ¿no? Entonces, es así de que la programación neurolingüística en la HPNL no solamente es la PNL tradicional como normalmente se ve en las escuelas de PNL en el mundo, en donde solo ves su modalidad, es un poco de metamodelo, anclajes y nada más, sino que vemos mucho más, trabajar emociones negativas, liberar todo trauma del pasado, decisiones limitantes,
crear tu futuro, realmente ser consciente, hablar de un poco de física cuántica, que sepas que ser consciente de que tus pensamientos pueden crear tu futuro, atraer lo que realmente quieres, darte las bases del modelado, hablar de trabajar un poco más profundo en el metamodelo, no como el metamodelo tradicional te dice que solo utilices qué, cómo, para qué, con qué. Es lógico que tú puedes resumirlo en eso, pero lo rico del metamodelo es experimentar más estructuras de preguntas. Entonces, lo que hemos hecho como HPNL es ofrecer en un entrenamiento completo lo que es programación neurolingüística, lo que es Timeline Therapy PNL avanzada, lo que es el coaching con PNL para saber integrar y también lo que es hipnosis, ¿no? Porque yo siempre digo, es imposible saber PNL sin saber hipnosis. O sea, es incoherente porque la programación neurolingüística de sí es 50-60% del modelo, es modelado de Milton Erickson. Entonces, profundizar en procesos de hipnosis te va a ayudar a que seas mucho más eficiente en tus sesiones de cambio, transformación y de éxito. Entonces, incluso si tú vas a una sesión con Richard Bandler, el que más habla, el 99% de la sesión es Richard Bandler, y te apuesto que se está haciendo una inducción al trance con hipnosis ericksoniana. Entonces, la hipnosis ericksoniana tiene mucho peso hoy en el mundo. Entonces, si bien es cierto, existe un modelo tradicional del año 73, clásico, que la mayoría de escuelas lo enseña, nosotros hemos querido integrarlo mejor para que las personas tengan un programa muy completo en lo que es programación neurolingüística y realmente, y hablando de la congruencia también, que lo apliquen ellos mismos, que realmente transformen, sientan que han podido liberar algo que han venido cargando mucho tiempo, crear su futuro, tener más confianza en ellos, que cumplan sus objetivos, porque de esa forma nacen los mejores coaches. No son los coaches que están teniendo resultados, son los coaches que van a saber cómo ayudar a las demás personas a seguir teniendo resultados y éxito, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hemos querido explicar o hacer en la HPNL. Es un modelo único en Latinoamérica o en Hispanoamérica, en realidad, considerando España también, que estamos ahí presentes, porque te da el panorama general, ¿no? O sea, hemos estudiado, hemos hecho el trabajo, hemos estado con todas las leyendas de PNL, entonces quizás somos la única empresa en Latinoamérica que se ha dado el trabajo de realmente hacer esto, ¿no? Normalmente lo que encontramos es personas que lo llevan de una forma muy vaga, pero nosotros realmente hemos hecho el trabajo de explorar muchas cosas, hasta incluso PNL espiritual, como el Core Transformation y Coming to Wholeness, ¿no? Y así también el camino integrar nuevas tecnologías como psicología energética, EFT tapping, el EMDR, hipnosis ericksoniana aplicada con Ana Flores, que es la mejor hipnoterapeuta de España. Entonces, hemos hecho eso, esas integraciones al modelo del HPNL, que hoy se considera como la Universidad de PNL, Coaching y Hipnosis, la Universidad del HPNL, donde una persona puede tener acceso a todo eso y estudiar todo eso. Entonces, el nivel que estamos ofreciendo en Latinoamérica es totalmente diferente a cualquier otra escuela a nivel Latinoamérica, y eso se los puedo decir y garantizar. Pueden preguntar, pueden ver nuestros testimonios, pueden ver nuestros resultados, pueden ver nuestro CV, pueden ver todo lo que hemos hecho. En realidad, es algo que nos hace sentirnos orgullosos, pero tampoco es una forma de decir, ya hicimos nuestro trabajo, sino que eso nos llama a tener más responsabilidad y seguir siendo más, trabajando más por todo lo que queremos hacer e incluir nuevas formas de tecnologías de éxito, ¿no? Este año estamos incluyendo a Nelson Dellis en la plataforma de nuestros trainers del HPNL, como es 4 veces campeón en lo que es memoria, tiene récords en memoria, tiene su documental en Netflix, ha entrenado a multimillonarios en Estados Unidos y ya está dentro de la plataforma de la HPNL, ¿no? Tenemos a Natalie Cofield, que es la persona que ha implementado psicología energética, EFT tapping y PNL en los colegios en Toronto, es la líder que está haciendo eso en los colegios de Toronto y Canadá. Ella ya es parte de nuestro staff de Master Trainers del HPNL. Entonces, realmente estamos queriendo con todas las ganas del mundo ofrecer lo mejor, los congresos más grandes, más transformadores. Estamos con Francisco Ramírez también, que ha trabajado más de 7 años con Anthony Robbins. Hicimos una caminata sobre fuego espectacular el año pasado con más de 300 personas, creo que fue la más grande en Perú. Y, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, un poco los resultados, lo que habla un poco más de la HPNL, ¿no? Gracias, Fabián. Soy fiel a la HPNL por todo esto, por la congruencia que tienen
y porque es claro, lo podemos ver, no es algo que nos están contando sin poder verificar. Realmente esto me ha impactado, me ha cambiado la vida. Y quiero en este momento también aprovechar para saludar a todas las personas que nos están siguiendo. Veo que hay muchas personas en Colombia, en Bucaramanga, en Cali, en Panamá también hay muchas personas. Muchas gracias por creer en mí y en nosotros, en HPNL. Esta es una posibilidad que no todo el mundo tiene de escuchar, porque como decía Fabián, generalmente hay muchas personas que lo animan a uno o lo animan a uno, pero no llegan al punto. En Instagram, Marta me estaba preguntando, el crecimiento no es solamente crecer económicamente y vender. No, efectivamente, como lo decía Fabián, es primero crecer a nivel interior, acabar con todas esas decisiones limitantes que he tomado en el transcurso de mi vida, principalmente en la infancia, y poder seguir adelante. Ayer escuchábamos en tu programa en Facebook que 3 cosas que no hacer o cómo prepararme cuando termine la cuarentena. Me gustaría mucho que nos ayudaras acá en Colombia, en Panamá, con eso. Genial. Fueron 3 pasos que debes hacer inmediatamente después de que salgas de la cuarentena. Fueron 3, obviamente hay más, ¿no? Pero pienso que son algunos de los más importantes. Lo primero era no te avalanches, ¿no? El primer paso, no te avalanches, porque lo que muchas personas están pretendiendo hacer cuando salgan de la cuarentena es hacer todo lo que dejaron de hacer en este tiempo de cuarentena de sus hábitos tradicionales. Entonces, van a realmente acceder a sus instintos y a sus necesidades y probablemente no vayan a tomar buenas decisiones, ¿no? Van a haber personas que van a saltar y van a correr a los restaurantes y van a comer hasta quedar satisfechos y al día siguiente se van a arrepentir, han gastado dinero que no debieron de gastar, van a salir personas corriendo a querer hacer actividades o a querer gastar su dinero en cosas que no necesitan. Entonces, muchas personas que ya se están dando algunos movimientos en Latinoamérica, deben ser más conscientes de lo primero que tienes que hacer, ¿no? Saliendo de la cuarentena. Lo digo que no se avalanchen porque hay mucha ansiedad y muchas cosas de que, si yo te pregunto, ¿qué es lo que quieres tú qué es lo primero que harías cuando salgas de la cuarentena? Y muchas de las personas me dirían, oye, comer un pollo o ir a tomar con mis amigos, y es justamente lo que no debemos hacer, ¿no? Evitando o sacando de lado temas de contagio, sino ¿qué tanto has evolucionado en conciencia? Si financieramente no te ha ido bien, ¿qué te hace gastar más dinero? Si sabemos que somos más vulnerables teniendo una dieta pobre con respecto al COVID, ¿por qué tendrías que ir y empezar a comer todo lo que puedas encontrar en la calle? ¿No? Entonces, es un poco de tomar conciencia, ¿no? Y un poco también de que si te vas a avalanchar, avalánchate de amor, ¿no? Avalánchate de cariño y de pasión, ¿no? Porque si extrañas a tu mamá, a tu papá, a tus seres queridos, y lo primero que quieres hacer de la cuarentena es salir e irlos a abrazar, corre, hazlo. Eso sí, avalancha de cosas positivas. La única forma de saber qué es positivo y qué es no, porque seguro una persona me va a decir, Fabián, ¿por qué tú me dices esto? O por qué yo tendría que hacerte caso, ¿no? Entonces, el único calibrador que te hace saber de que no debiste haber hecho eso o que no te debiste avalanchar a hacer eso es justamente si te tienes remordimientos al día siguiente. La mente inconsciente funciona de esa forma. Si tienes remordimientos al día siguiente, probablemente no debiste haber hecho. Entonces, si vas a ir a hacer algo que sabes que no debes hacerlo y lo haces, te vas a sentir con remordimiento, probablemente no debiste haber hecho eso. Entonces, se trata de que tú te reinventes, se trata de que si hoy día tienes cierta cantidad de dinero, en un año dupliques o tripliques o cuadripliques esa cantidad. No significa que vayas y gastes lo poco que te queda o lo que has podido recuperar. Entonces, se trata de un poco de ser consciente en base a nuestros impulsos. Hemos visto personas que lo primero que están haciendo ahora que el gobierno están dando bonos, están comprando cerveza, otros que están comprando televisores, y no digo que esté mal, sino que hacia dónde estamos yendo, ¿no? Son las mismas personas que te reclaman que no tienen dinero para afrontar una crisis los que están gastando ese tipo de cantidad, ¿no? Entonces, es un poco que nosotros
tenemos que tomar conciencia. El segundo paso, algo rápido, apuesta por algo, porque probablemente lo que las personas van a salir, los que han hecho su trabajo en cuarentena, tienen muchas ideas de lo que quieren hacer, entonces tienen que apostar por algo. ¿Por qué? Porque probablemente tengan 10, 15, 20 ideas de que quieren empezar a tomar acción, 20 ideas de negocio, 20 cosas que quieren hacer o mucho más, pero la mente inconsciente se satura si tiene más de 4, más de 3. Entonces, la verdad es de que tienes que ir por una sola cosa y apuesta y dale todo a esa sola cosa, ¿no? Y lo tercero es, crea y ejecuta un plan para una nueva crisis, ¿no? Y regresando a lo que había comentado, averigua en dónde estás ahora y hacia dónde quieres llegar, ¿no? Porque cómo te ha agarrado esta crisis, haz un plan de cómo te ha agarrado financieramente, en salud, en emociones, y cómo quieres que te agarre una próxima crisis y empieza a trabajar sobre eso, porque tienes que entender tienes que empezar a tener control sobre tu futuro. Tú puedes controlar esto si es que tú decides hacerlo. Entonces, es un poco más el llamado para que las personas apenas salgan de cuarentena sean conscientes de que es una segunda oportunidad, puedes hacer las cosas mejor, puedes tomar las decisiones que te arrepentiste de no haberlas tomado antes, puedes ir y abrazar a la otra persona o puedes realmente desarrollar esa idea que siempre has querido hacer, ¿no? Entonces, vamos a tener una segunda oportunidad. Ahora la pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás a tomar esa decisión, ¿no? Gracias, Fabián. Quería también preguntarte cuáles son los planes en HPNL para Colombia, para Panamá. Escuchaba que también que vas a abrir Puerto Rico. ¿Cómo las personas que nos están escuchando y más en Colombia pueden contactarte? ¿Cómo pueden conocer más acerca de HPNL? ¿Cómo vas a crecer ahí también? Perfecto. Lo primero, sabemos de que lo que queremos hacer de todo corazón es llevar la universidad a todos estos países, ¿no? La universidad en donde uno no solamente, uno entrena en el practitioner de las 4 certificaciones, como había comentado, de PNL, Time and Therapy, Hypnosis y Coaching. Uno entrena, se certifica, pero siempre va a querer aprender más, entiende o es consciente de la importancia de seguir creciendo y siempre hemos querido dar más tecnologías para que las personas puedan seguir aprendiendo. Entonces queremos ir con todo lo que es la Universidad de PNL, Coaching, Hipnosis a Chile, que ya estamos en Chile, Colombia, Panamá y Puerto Rico, para que las personas puedan acceder a esas estrategias de forma presencial y de forma virtual, ¿no? Ya tenemos un aula virtual que está muy bien implementada. También ya estamos iniciando la primera certificación online de Practitioner en Coaching con PNL, certificado por la HPNL y la American Board of NLP de Tad James, para que las personas puedan empezar de diferentes partes de Latinoamérica a entrenarse con nosotros y en el momento de que se aperture todas las posibilidades de hacerlo presencial, automáticamente hacerlo de forma presencial en cada país, ¿no? Entonces, la primera invitación es de que se puedan registrar a la certificación de coaching con PNL. Los datos los tienen en líneas arriba en las menciones del post o nos pueden comunicar por interno. Para enviarles la información, los módulos, van a ver lo completo que es, tiene el doble de horas de cualquier programa online y es 99.9% PNL y 1% o 0.1% coaching, porque ustedes saben, la PNL es el futuro del coaching y no es solo coaching y un poquito de PNL, sino es todo, casi todo PNL y un poquito de coaching para que podamos para que puedas también generar cambios y transformación en tus clientes. Entonces, eso es lo primero que les puedo recomendar. Para las personas que se registren ahora y que les voy a dar una promoción. Para las personas que se logren registrar ahora y que digan que estuvieron en la transmisión de la HPNL de Fabián y Juan Carlos, les voy a dar una promoción, un descuento del 35% en esta certificación online de Practitioner in Coaching con PNL y además también ese mismo pago que van a hacer por su certificación va a estar a cuenta de cuando hagamos el practitioner. Entonces, si por ejemplo vamos a ir a Panamá o vamos a ir a Colombia y ya vamos a hacer el practitioner, todo el programa completo, lo que has pagado para tu certificación de coaching con PNL es parte del pago de tu certificación. Entonces, prácticamente te estarías llevando esta certificación de practitioner en coaching con PNL totalmente gratis. Más de 110 horas, los módulos son totalmente completos. La única institución que te va a dar los artículos específicos de programación neurolingüística, de todo lo que necesitas saber para que pienses como programador neurolingüístico, porque tú sabes que una de las diferencias de lo que hace el coaching con PNL con el coaching tradicional es que el coaching con PNL, que trabaja realmente en PNL,
está condicionado mentalmente para que pueda creer en su cliente, algo que el coaching obvia un poco, ¿no? El coaching es un poco más de darte técnicas, el coach con programación neurolingüística está más adecuando a la persona para que tenga el correcto mindset, porque todos sabemos, cuando tú crees que tu cliente puede tener resultados, los va a tener, pero si tú tienes dudas que tu cliente va a tener, que va a tener resultados, entonces tu cliente va a percibir eso, su mente inconsciente va a ser capaz de percibir eso y no vas a tener los resultados. Entonces, es algo que nosotros queremos hacer realmente con todas las personas que puedan certificarse con nosotros. Y además también tenemos sesiones gratis directamente conmigo de coaching con PNL y muchas otras cosas. Van a tener participación en el Congreso Internacional Virtual de PNL y Coaching, el más grande de Hispanoamérica, de nuevo, que va a ser el 1 y 2 de agosto, ¿sí? Y van a tener participación a todos los cursos virtuales como estrategias de creatividad de Walt Disney, EFT para la abundancia, y todos los otros beneficios que ya te los podemos mencionar cuando tú puedas enviar o solicitar información, ¿no? Eso va a estar bastante interesante, Juan Carlos, porque ya está definido, lo vamos a hacer el Congreso Internacional Virtual, 1 y 2 de agosto, para que personas de Colombia, Panamá puedan también estar presentes en el mismo, ¿no? Qué bien, qué bien. Eso también te lo quería preguntar. ¿Cómo ese gran congreso en el que yo asistí allá en Perú, presencial, iba a ser este año? Pero bueno, ya fabuloso saber que va Va a a ser tener de las dos ambos. partes. Ajá. ¿Cómo? Va a ser presencial y va a ser virtual. Exacto, Entonces, perfecto. ya las personas es como que ya quieren estar en el Congreso porque esto es justo algo lo que la gente necesita, ¿no? Justo eso es lo que la gente necesita. Una persona nos llamó ayer y compró una entrada y nos dijo, gracias, gracias, porque esto es lo que necesita y mi familia necesita, ¿no? Entonces, realmente conectarse con uno mismo es lo que todos necesitamos ahora y es por eso la iniciativa de hacer el Congreso virtual. Con tu misma entrada del presencial vas a poder acceder al virtual y cuando tengamos la fecha definida, según lo que pase con las condiciones del COVID y lo que pase con nuestro presidente que nos pueda habilitar a hacer eventos masivos, vamos a confirmar una fecha presencial, pero si ya compraste el virtual, puedes acceder al presencial y poder también vivir ese congreso majestuoso en el que tú estuviste y donde nuestro eslogan era tu vida nunca será la misma y confiamos de que así fue para las más de 2.200 personas, ¿no? Fueron más de 17 países, todas las ciudades de Perú y tenemos la intención de superar esa valla este año y el próximo año, ¿no? Perfecto. Lo estoy escuchando Sí, atrasado, sí, pero no importa. Sí, un poco de... está escuchando atrasado, pero no importa. Sí, está haciendo escala. En tres Sí. palabras, en algo muy breve, dinos por qué tenemos que consultar un coaching con PNL o por qué tenemos que certificarnos. ¿Cuál va a ser todo el beneficio que vamos a tener? Una de las cosas principales es de que, regresando al punto primero, es de que uno realmente para que pueda ejercer la profesión del coaching tiene que pasar primero por el proceso, ¿no? Entonces, es un proceso de transformación y de cambio mientras aprendes a hacerlo a otras personas. Entonces, si tú quieres certificarte como coach en la mejor escuela de PNL en el mundo, que es la American Board of NLP HPNL, es la mejor opción. Si tú quieres aprender habilidades nuevas de programación lingüística, es la mejor opción. Si tú quieres pasar por un proceso de cambio intenso de transformación de más de 6 semanas, más de 110 horas intensos de trabajos durante fines de semana, días de semana, entonces esta es la mejor opción, porque muchas personas entran a nuestros entrenamientos simplemente porque quieren trabajar en ellos mismos, quieren ser mejores papás, mejores padres de familia, mejores esposos, mejores profesores. Entonces, esta certificación está para toda persona que simplemente quiera trabajar en su éxito, transformación y desarrollo. Además, también en esta certificación vas a tener el chance de cumplir los objetivos que tú plantees en la certificación, de recibir coaching avanzado con PNL de un compañero tuyo, de hacer coaching a otras personas, a terceros, aprender en el camino, tener feedback constante de nosotros, tener las demostraciones grabadas, tener toda la información en el aula virtual, tener información para que puedas leer, para que puedas cultivar esa mentalidad de programador neurolingüístico
y además también tener más de 110 horas porque las personas que certifiquen van a poder entrar al Congreso Internacional de PNL, van a poder llevar las estrategias de creatividad, que es un curso de más de 10 horas muy bueno, de un modelado que hizo Robert Dilts a Walt Disney, que te ayuda a tener una concepción mucho mejor de cómo hacer los sueños realidad, literal. Y todo esto, ¿no? Entonces, además de que vas a ser miembro de la HPNL, vas a poder contar con muchos descuentos para nuevos programas, vas a poder hacer, digamos, intercambios, dinámicas con personas de México, de Colombia, de Perú, que ya son las personas que tenemos confirmadas, inscritas ya en el programa. Entonces, qué mejor que aprender en esta coyuntura, y además los días principales lo estamos haciendo los fines de semana, para que muchas personas siempre nos han dicho, ¿por qué no lo haces fin de semana? Lo vamos a hacer fin de semana y manteniendo el ritmo durante semana, algunas tareas y algunas prácticas para que las personas se vuelvan excelentes coaches y gran manejo de las submodalidades, metamodelo, estrategias, emociones y todo esto, ¿no? Entonces, va a ser una certificación como ninguna otra y bueno, siempre con el corazón y pasión que le ponemos en el HPNL, ¿no? De dar todo de nosotros siempre, en cada clase. Eso estoy seguro. Pues pienso que agradecerte del corazón, muy contento de poder nuevamente hablar contigo, de ver todo lo que hay en el futuro, con mucho optimismo y muchísimas gracias. Espero verte pronto en Colombia para seguir creciendo juntos. Muchísimas gracias y gracias por darte el tiempo también, por ese corazón, ese carisma también, Juan Carlos, y toda la conexión que tenemos con HPNL. Así que muchísimas gracias. Estamos muy felices y emocionados también, y qué mejor que hacerlo contigo allá en Colombia. Así que ya vamos a dar nuevas noticias apenas todo esto se solucione, pero podemos ir avanzando y utilizando la tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos. Así que muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchísimas gracias a todos los espectadores, a todos los que nos estuvieron viendo, a los que dejaron preguntas, a los que compartieron, y gracias, simplemente gracias. De parte de la HPNL, de todo el corazón de la HPNL, yo simplemente soy uno de todo el equipo de la HPNL. Les mandamos un fuerte abrazo con mucho corazón. Ya lo saben, las personas que nos conocen, es muchos abrazos para todos ustedes, y desde ya les digo, confiamos en que todo esto va a salir muy bien, y siempre confíen en ustedes mismos y en lo que dice su corazón, porque su corazón es el mejor indicador o la mejor brújula de qué es lo que ustedes deben hacer y qué es lo que ustedes deben decidir y hacia dónde tienen que ir. Así que muchísimas gracias por eso, muchísimas gracias, Juan Carlos, a toda tu familia, a todas tus empresas Gracias. en Colombia, en Panamá, y nos vemos pronto por allá. Muchas gracias por todo. Clara que sí. Un abrazo. Gracias. Chao.